permítame y haré la siguiente lectura. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haced los tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué opinan cuando ven esta imagen, hermano? Cuando ven esto, ¿qué opinan? Las personas normalmente, mis queridos hermanos, y digo esto no de una manera muy alegre, nacemos en la vida con un vacío, ¿saben? Todo ser humano tiene vacío. Tiene dentro de ellos la necesidad de llenar, de solventar un vacío que sienten. Y tratamos o colocamos en nuestra mente cosas que pensamos que puedan llenar para sentirnos bien delante de los amigos y los demás hombres, que vean que soy un hombre, que tengo muchas mujeres o que puedo conquistar cualquier mujer que yo quiera, tener mucho sexo y no tengo ninguna responsabilidad. O llenamos nuestro vacío en nuestra educación, nuestra formación con el tele. Han sido solo ver tele. Quiero ver fábulas, anime, quiero ver novelas, quiero ver largometrajes, doramas. Todo lo que yo me quiero imaginar en mi vida con el tele lo soluciono porque eso me llena. La comida. Cuando estoy ansioso, deprimido, comer me hace feliz y como, porque necesito llenar ese vacío con comida. Necesito ser una persona alegre y como no logro alegría, qué buena la fiesta y beber licor y se me olvidan las penas, el cigarrillo, las drogas, todo eso me hace sentirme más tranquilo, con un efecto placebo. Porque el ser humano siempre busca, mis queridos hermanos, llenar ese hueco que hay en su ser. Este mes tenemos una serie de sermones que están basados en el tema de ser cristocéntricos. Y la idea con estos sermones es hablar propiamente de la importancia imperante que debe haber en la vida del cristiano de tener a Cristo Jesús en su totalidad en su vida. El hermano Walter hablaba la semana pasada de ser humildes como Cristo. Y hoy vamos a hablar completos. Todos nacemos como un rompecabezas incompleto, hasta que Cristo encaja como la pieza que le da sentido a todo en nuestra vida. Quiero que me acompañe al libro de los Colosenses, capítulo 2, versículo 10. Y sobre este versículo va a estar basada toda la idea de esta mañana. Nos vamos a mover por todos los Colosenses, así que afile bien esas 3 o 4 páginas que puede tener usted en su Biblia, dependiendo del tamaño, pero afílelo bien esos dedos porque nos vamos a estar moviendo para hablar cómo somos completos en Cristo. Así que Colosenses capítulo 2 versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. ¿Quién es él? Cristo Jesús. Pablo escribe una carta a los hermanos que viven en Colosas. Colosas, una ciudad interesante del Antiguo Testamento. Pero de la antigüedad, no del Antiguo Testamento, de la antigüedad. Una ciudad que se manejaba por el comercio y muchos aspectos importantes. Y porque había una alta cantidad de pensamiento griego y una afluencia en muchos sentidos, o sea, los dogmas de los dioses, etcétera, etcétera. Colosas era una ciudad de alto nivel, modernidad en muchos aspectos. Y aquí había llegado la palabra de Dios y había fructificado en los hermanos de Colosas algo bueno, la obediencia al evangelio. Y los hermanos en Colosas trabajaban con amor, como según Pablo lo dice en la carta de los Colosenses. Si usted puede leer toda la inferencia de ellos del capítulo 1,
Sin embargo, hay un detalle por el que Pablo señala y dice estas cosas a los colosenses. ¿Cuál es el hueco aquí, hermanos? ¿Cuál es el vacío que hay acá para que Pablo les haya dicho que ellos son completos en Cristo? Porque cuando nos sumimos en una sociedad que avanza, en una sociedad múltiple de pensamiento, en una sociedad que nos empuja y nos arroja a pensar que tener esto, tener aquello, que ser así o ser de aquel modo, genera una idea complementaria de lo que nosotros como seres humanos deberíamos de hacer. Pongo en perspectiva este ejemplo. Hoy en día, ¿cuáles son las medidas de una mujer hermosa? Ya sabemos el cliché 90, 60, 90. ¿Y quién define que eso es una realidad? ¿Cuál es el modelo del físico de un hombre hermoso? El hombre que tiene unos bíceps y tríceps y cuatríceps que hasta que quieren reventar la talla de medir, la camisa, hasta que va así. Y sí, yo puedo decirle que a algunos hombres y mujeres les gustará ese estereotipo de persona, pero hay otros que les gusta otro tipo de persona. Hay tribus en lugares o regiones muy apartadas de este mundo en el que la mujer más atractiva es la mujer que es gorda, así, pero bien gordita, porque quiere decir que sí puede procrear hijos bien. Mientras que las mujeres que son muy delgadas son desechadas. Nadie las quiere casarse con ellas. Hay otra cultura en la que la mujer tiene que ser fuerte, porque el marido es el que se queda en la casa y la mujer es la que va a sembrar arroz y hacer de todo eso. Y mujer que no sea fuerte y marido que no sepa hacer los quehaceres de la casa, no es digno para casamiento. Entonces, mucho depende de la formación ideológica que se nos haya dado desde la infancia y lo que esté cultivando nosotros nuestra sociedad. Y hoy en día nosotros somos educados a través del televisor, las redes sociales, las películas, y usted y yo generamos un esquema. ¿Cierto o no? Entonces aquí hay algo importante que analizar. Siempre la sociedad comienza a dictar las reglas del juego, de cierto modo. Pero no quiere decir que sean las reglas verdaderas y no quiere decir que así se lleva a cabo esta dinámica, sino que es simplemente lo que nosotros los seres humanos ponemos a la mesa. ¿Y saben cuál es el peor error en este pensamiento, en este ejemplo que les estoy dando? Que somos seres humanos diciéndole a otros seres humanos cómo debe ir la cosa. Y adivinen qué, hermanos, tanto yo como usted y usted somos igual de errativos. Mi opinión tiene el mismo valor que el niño que está allá y que la mujer que está por allá y el señor que está por allá. Porque somos seres humanos pensantes, razonantes, pero equivocados, errados y faltos de cierto modo. Eventualmente, si yo me preparo más en un ámbito, tengo mayor principio para poder dar o dictaminar un hecho contundente sobre aquello. Sin embargo, cuando decimos qué es lo que debe mover el mundo, cuál es la filosofía para que todo lleve un causal, y lo hago desde mi propia opinión, caigo en un error. Estoy dando un pensamiento subjetivo. Y eso, hermanos, no puede regir al mundo. Pero adivinen qué, lo rigen. Vean ustedes cómo los artistas llegan y colocan una moda. Se ponen una prensa aquí y un colocho por allá. Y ya todos los jóvenes quieren una prensa aquí y un colocho por allá. Los trompos, nadie se acuerda de los trompos. Pero sale ahí alguien famoso, otra vez jugando trompo. Y ya todos los chiquillos quieren jugar trompos. ¿Se ponen a pensar en eso? Ustedes vean yo viendo cómo van las cosas. Yo recuerdo los pantalones acampanados del tiempo antes. Ahora son pantalones tallados. Pero no va a ver ustedes en qué momento vuelvan las campanas. Tienen que ser un par de famosos que se pongan pantalones acampanados y ya todos quieren pantalones acampanados. ¿Qué pasa? Y alguien impone un estilo de pensamiento y detrás vamos como ovejas hacia el matadero, como que no podemos razonar. Y el Señor entiende eso y por eso el Señor, a través de su palabra, trata de dictaminarnos a nosotros cuáles son las verdaderas normas a seguir. Y Pablo sabe que esto también está pasando en Colosas. No piense usted que porque el modernismo que tenemos hoy en día quiere decir que en el tiempo de las primeras eras cristianas no habían estas situaciones. Ahora,
¿Qué pasa cuando estas situaciones entran y dogmatizan en la creencia del cristiano? En el cristianismo. Saben, el cristianismo empezó a ser algo muy popular dentro de todas las regiones. Comenzaron mucha gente a convertirse en cristianos. Primero, solo pensar en poder volverse seres limpios ante la presencia del Dios único del universo sonaba muy bien y agradable, ¿cierto o no? Ser justificados. Ser parte ahora de la grandeza de una élite de hijos de Dios. O sea, eso cambia el panorama en muchos sentidos. A algunos no les agradaba, como a los judíos, pero a los griegos les parecía súper interesante. Y aquí hay dos ideas que se contrapusieron muy problemáticamente a la idea, a la iglesia de Colosa. Pablo habla sobre los aspectos de aquellos filósofos. ¿No me cree? Vea usted el versículo 8 de ahí mismo ese texto donde estamos. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Pablo coloca y dice algo. Ustedes están completos. Lo dice después para dar a entender, no sigan sutilezas humanas. Y hay dos cosas que Pablo señala, la filosofía y la tradición judía como los entes que querían asociarse al cristianismo y llevarlo por un rumbo. El ser humano diciendo, así tiene que ser el cristianismo. Vean ustedes el versículo 4 más antes. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Había persuasión, hermanos. Había persuasión en esta situación. Y usted y yo tenemos que comprender que por eso Pablo les dice esto. Había muchos entre los hermanos que tenían ese pensamiento griego solventado y formado entre ellos y ellos decían, y había una problemática. Había una problemática muy grande porque el griego no podía, ya que la filosofía, cuando usted va y ve los antiguos filósofos que llenaron una idea central entre había un mundo espiritual y un mundo físico, y el mundo espiritual era un mundo bueno y el mundo físico era un mundo malo, pero no colindaba el mundo de lo bueno con lo malo, según los filósofos. Eso sucedía. Ese era el pensamiento que tenían, lo que había proliferado los griegos. Sabían quienes se oponían y hacían algo distintivo, pero esta era la rama más amplificada de esta ideología. E imagínense ustedes que llegar y predicarles y decirles, Cristo era 100% hombre y 100% Dios. No, un momento, ahí hay algo mal en esa ecuación. O era 100% Dios, que se veía como un hombre, o era 100% humano, y fue nada más puesto al matadero, pero ese no podía ser Dios y ser humano al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque lo bueno, o sea, lo eterno, lo espiritual, lo que viene del plano espiritual, jamás puede estar vinculado con lo carnal estrechamente. Por eso Juan, cuando habla ya en Juan capítulo 1, dice, en el principio era el verbo. La palabra que está ahí no es verbo específicamente, es la palabra logos en griego, que significa la razón, la palabra. Pero es porque los griegos determinaban que logos era la razón de expresar todo lo que es el ser y el donde encontraba el principio, la sabiduría, la explicación y la finalidad del mundo. Por eso Juan toma esa palabra y dice, en el principio era logos. Y el logos estaba con Dios. Y el logos era Dios. Eso es interesante, hermanos, porque atañe mucho al pensamiento griego. Y aquí Pablo sabe que la iglesia que está en Colosas está teniendo una problemática. El griego quiere llevar a un pensamiento filosófico el cristianismo. Yo no quiero decir que toda la filosofía esté mal, no. Pero cuando nosotros nos sentamos a pensar que en nuestra vana y filosofía mente podemos definir y decir quién es y cómo es Dios, estamos equivocados. La Biblia, la palabra del Señor nos enseña quién es Dios. No, usted y yo lo podemos explicar y decir, a mí me parece que Dios es. No, la palabra de Dios dice que Dios es. No podemos. Y a veces decimos, es que yo no puedo creer. Ese es el pensamiento ateísta. Yo no puedo creer
en un Dios que yo no puedo comprender. Felicidades, porque usted está creado y hecho un ser humano para no poder comprender al Dios y creador eterno. Nos sigo diciendo, hermanos, una vasija no se va a sentar y así, voy a pensar a ver si el alfarero es tal cual como yo pienso. Jamás. Como la creación va a limitar al creador. Y esto quería suceder en la iglesia en Colosas. El ser humano quería que Dios se acoplara y se ajustara a sus pensamientos. No, yo sé que esto puede ser haber dicho por el apóstol Pablo, mis queridos hermanos, pero a mí me parece que como Dios es amor, ustedes y yo podemos ver que aquí hay amor cuando nosotros llegamos y permitimos y hacemos. Y caemos en el razonamiento hueco donde comenzamos a agarrar la palabra de Dios y la torcemos ¿a dónde? A nuestro principio objetivo. Es que a mí me parece, hermano. Es que yo opino. Yo quisiera. ¿Y qué sucede con eso, hermanos? Es nuestro pensamiento. Y adivinen qué manda en la línea del cristianismo. Palabra de Dios. Hermanos, yo no puedo inventarme nada. Yo como evangelista les voy a decir a ustedes algo. Yo no puedo inventarme. Y hay quienes lo hacemos. Y voy a decir eso, ¿por qué? Porque en algún momento he cometido ese error. Sería yo arrogante decir que nunca he fallado. ¿Ah? Pero cuando mi vida no es cristocéntrica, no está aplicada a la palabra de Dios, ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar a querer que mi vida no sea cristocéntrica. Voy a querer que Cristo sea cristofercéntrico. O sea, que se adapte a mí. Usted sabe que es que fuéramos alexcéntricos, waltercéntricos, ¿ah? Johanacéntricos, ¿ah? Marilyncéntricos, mayelacéntricos, miguelcéntricos. ¿Ah? Dígame, hermano, no estamos cerrados. Todos nosotros no tenemos problemáticas internas y tenemos que luchar con nuestros errores y nuestras propias ideas absurdas a veces también. Por eso somos cristocéntricos o debemos de ser cristocéntricos. Ahora se contrapone la otra idea también. ¿Y cuál es? El otro extremismo hacia el otro lado. La mente judía. No, pero es que este Dios nos pertenece a nosotros y entonces aquí tenemos un detalle interesante, ¿verdad? Vean lo que dice en el versículo 15. Y despojados de los principados y de las potestades. No, perdón, me adelanté, disculpen, me he adelantado, mis queridos hermanos, qué vergüenza. Es capítulo 1, versículo 15 al 17. Vean lo que dice. Y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando Pablo les dijo esto al principio de la carta, lo hizo para que primero la línea de pensamiento griega supiera que todo estaba ¿qué? En Cristo. Él todo lo creó y todo era Él y para Él. Y ahora viene la parte contra los judíos. Pero es otra situación compleja. Porque el judaizante entendía que Dios era Dios, pero Cristo. Y digamos que obviamente el judío comenzó a ver a Cristo como el Hijo de Dios. Y por eso comenzaron a convertirse en cristianos, porque jamás podrían haber sido cristianos si no hubieran aceptado en su vida a Cristo. Pero una cosa es aceptar a Cristo y otra aceptar la libertad de Cristo. Porque no hay nada más feo, hermanos. Es como un gato panza para arriba dando zarpazo. No hay nada más feo cuando nos sacan de nuestra conformidad y nos ponen a algo distinto. ¿Usted alguna vez se ha pasado de casa y se ha levantado en la madrugada, todo oscuro, a ir al baño? Se pierde uno, ¿verdad? Y uno va pegando por todas las paredes. Así se siente uno, hermanos, cuando le cambian a uno el panorama. ¿Y sabe cómo se sentía el judío? Igualito. Igualito. La mente de uno trata de forzar y traer las cosas siempre a la conformidad que uno quiere. Qué difícil es cuando usted estaba acostumbrado que usted los domingos se podía levantar. Qué rico, ¿verdad?
y dormía hasta la hora que se le diera la gana. Usted podía el sábado irse a pasear, a hacer lo que quiera y a ver todas las películas que le diera la gana, porque el domingo usted iba a dormir todo lo que usted quiera. Pero cuando usted llegue y se convierte en el cristianismo y sabe que el domingo se tiene que levantar temprano, el cuerpo no quiere. Pero su mente dice, vamos, y usted, ¡ay, qué pereza! Eso pasaba con el judío. El judío quería, ¿qué? Que el cristianismo se adaptara a la forma y el estilo de vivir de ellos. Digo de paso, no era un estilo malo porque eran principios de Dios, pero no era la libertad en Cristo que se había establecido. Y entonces aquí también hay una situación de complejidades sobre todo esto. Vean lo que dice el versículo 11 del capítulo 2. Por eso les dije, hay que estarnos moviendo. Capítulo 2, versículo 11 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, que era el otro problema que tenían los hermanos en Colosas, que el judío quería que todos se comenzaran a circuncidar y comenzaran a adoptar, ¿qué cosa? Estilos de vida judaizantes y no cristocéntricos. Esto aquí tiene unas ciertas circunstancias y todo eso usted lo puede ver. Vea usted también el versículo 16 al 18. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo. Usted podrá seguir leyendo. Y Pablo está desarrollando y diciéndoles, hermanos, ustedes no necesitan andar haciéndole caso a los hombres. No necesitan comenzar a andar haciendo lo que los hombres piensan y creen que es correcto delante de Dios. Ustedes tienen que hacer lo que Cristo quiere que hagan. Ahora aquí hay un detalle. Hermano, ¿y qué pasa? Porque si algunos de esos eran líderes, en ese tiempo ellos no tenían la palabra del Señor como la tenemos nosotros. ¿Cómo hacían? Precisamente por eso Pablo les escribió. Y eso nos deja a nosotros un punto. En el tiempo en que los apóstoles estuvieron sobre la tierra, ellos eran la voz de Cristo Jesús. Pablo incluido entre ellos. Y sus palabras eran la palabra de Cristo y eran la doctrina de Cristo y era el pensamiento que debía de regir la vida del cristiano. Por eso Pablo luchó mucho. No me creen, vean lo que dice en el versículo 1 del capítulo 2. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que, muchos que no me han visto mi rostro. Entonces Pablo es claro y conciso al decir algo. Yo tengo una lucha grande. ¿Por qué? Por la oposición, por las ideologías, por los pensamientos de los hombres, porque todo el mundo quiere decir cómo es la cosa y no puede todo el mundo decir cómo son las cosas en Cristo. Solo Cristo. Y a los únicos que Cristo autorizó fueron a sus apóstoles. Mis queridos hermanos, y hoy en día vemos cómo hay cantidades de gente. Y usted ve que hay iglesias. Mira, pero es que si está tal predicador, tal pastor, tal dirigente, tal aquel, sí, todos, porque siguen al dirigente, no a Cristo. No son cristocéntricos. Siguen a una persona. Pero yo me voy, ¿por qué? Porque ese predicador es un conchudo, habla feo y lo que dice no me gusta y no me llena. Ah, es que usted tiene que llenarse. La palabra de Dios no es para llenarlo. Y es que ese tipo o esa persona lo haga mal, no quiere decir que usted está ahí por esa persona. Está por Cristo. Hermanos y hermanas, el día que entendamos que si nosotros ponemos oídos y ojos a la gente que dirige en la iglesia, va a ser el día más absurdo de nosotros. La palabra del Señor nos lleva o nos incita a respetar las autoridades, pero no a contemplar nuestra vida por ellos. Porque entonces ya no somos cristocéntricos. Usted hoy está en esta silla por Cristo. Hoy usted fue perdonado sus pecados por Cristo. ¿Adivine qué? Ni yo, ni ninguno de los que estamos aquí, hermanos, brotó ni derramó una gota de sangre para el perdón de sus pecados. Y quiero decirles algo, con costos, medio litro haría por mi hijo, mi hija o mi esposo. Porque vea, cuando empieza a salir la sangre, me voy a desmayar. Pero Cristo sí, la derramó toda, hermanos. Y eso es lo que Pablo decía a los corintios,
Cuando los reprendía sobre la división que estaban y decían, es que unos son de Apolo, otros de Cefas, otros de Pablo. No, aquí nadie. Nadie debe de estar, nadie debe pensar, decía Pablo, por otra persona. Eso es un absurdo. Todos debemos de ser y estar en Cristo. Porque somos, ¿qué? La iglesia de Cristo. La iglesia, le ponen un nombre extraño, la iglesia del yo no sé qué, la iglesia de tal acá. Y usted ve afuera, ay, es que esa es la iglesia del pastor tal. ¿Qué? ¿Cómo es eso tan absurdo? Esa es la iglesia del hermano tal. No. O hermanos que se dejan decir, es que en la iglesia suya. Ah, sí, en mi iglesia. No. La iglesia de Cristo. El día que usted brote sangre, tal vez salve a una, tal vez. Y lo dudo mucho. El único que derramó su sangre y compró la iglesia y por eso es cabeza de la iglesia y somos su cuerpo es Cristo. Así que hermanos, ¿cómo no podríamos ser cristocéntricos si se supone que somos el cuerpo de Cristo? Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los colosenses. Por eso él dice en el versículo 10, y vosotros estáis completos en él, que él es la cabeza de todo. Y lo dice, principados o potestades. Él es nuestra cabeza. La cabeza no es los ancianos de la iglesia, no, los ancianos son líderes puestos ahí con una función. La cabeza no son los diáconos de la iglesia, no, los diáconos son servidores con con un trabajo, una labor. La cabeza no es el dirigente de jóvenes. No, hermanos. La cabeza, la única cabeza es Cristo. Y todos sus servidores, siervos en los ministerios, diferente, cualquiera que sea, hombres y mujeres, solo tenemos una cabeza y una forma de conducirnos. Y debe de ser Cristo. Porque debemos de ser cristocéntricos. Debemos ser completos en Cristo. Lo que a usted y a mí nos falta está en Cristo Jesús. Estamos completos, hermanos, porque Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados. ¿Sabes lo que dice Pablo en el versículo 12 aquí mismo, en el capítulo 2? Sepultados con él en el bautismo. Ay, ¿cómo dicen algunos que no necesitamos ser bautizados? Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, no algunos, todos. Por más malo que usted y yo seamos, o hayamos sido, para ser más claros, en Cristo todo puede ser perdonado. ¿Pero cómo? A través de la obediencia. Yo no puedo buscar el perdón de Dios si no obedezco a Cristo, porque Él es el único mediador. Él es el único camino, la única fuente para que usted y yo recibamos el perdón de los pecados. Y Él ha puesto las pautas. Las pautas no son las que a mí me dé la gana. No, Pablo lo dice aquí. Aquellos que fueron bautizados, que obedecieron el mandato del bautismo, que obedecieron, que a causa de su fe deben de ser seguidores constantes de Cristo Jesús, que viven y habitan en Cristo. A mí me encanta esa particularidad, porque para que nosotros seamos completos en Cristo, hermanos, debemos de demostrar que somos de Cristo. ¿Qué pasa con aquella persona, aquella mujer que va muy bonita fuera en la calle y ve a un hombre que llega y la ve con ojos y agarra y se saca el anillo y se lo mete a la bolsa? ¿Qué pasó ahí? Se desvistió del compromiso y ¿qué hizo? Lo guardó. También pasan los hombres, más común, ¿verdad? Según lo que yo he visto en las historias que me cuentan. ¿Qué pasa cuando una persona se esconde el anillo en la bolsa? ¿Qué quiere dar a entender? No, estoy libre. Y así nos pasa en el cristianismo, ¿saben? Llegamos, nos reunimos con la iglesia y somos como una santa paloma, ¿verdad? Pero estamos allá en el mundo y somos mundanos. Con la reunión de iglesia, cristianos.
y en el mundo, mundanos, y entre la carne y el espíritu me debato. ¿Y qué dice la palabra del Señor en Apocalipsis cuando el Señor se refiere a que no le gusta las cosas que tienen temperaturas dobles? Así, ¿a usted le encanta el café tibio? Sí, a Dios no. ¿A usted le gusta la comida tibia? Sí, a Dios no. ¿Saben? Aún más, ¿sabe cómo le gusta a Dios los cristianos? Calientitos, nada de fríos ni de tibios. ¿Entienden eso, hermanos? O somos o no somos. Porque vamos a andar toda nuestra vida como una pieza de rompecabezas que nos vamos a estar sacando la pieza de Cristo para llenarlo de las cosas del mundo. Y como vemos que no llena, ya cuando estamos sufridos, vamos, buscamos la pieza de Cristo, nos la ponemos, nos sentimos bien. Y otra vez, ay, qué lindo allá. Y vuelvo y me quito la pieza de Cristo y me voy. Y eso es lo que va a estar pasando. Y entramos en el mismo círculo vicioso que entró el pueblo de Israel constantemente, año tras año, en todos los relatos que vemos del Antiguo Testamento. Es una consecuente que se da. Y solo hasta que rompemos esa línea de pensamiento y entendemos que nos debemos en Él, hacemos algo. Nos vestimos en Cristo para que el mundo entero sepa que nosotros le pertenecemos a Él. ¿A usted le gustaría vestirse en Cristo, hermanos? Díganme hoy, ¿a usted le gustaría estar vestido de Cristo? ¿Le gustaría verse cristocéntrico? Que la gente vea que usted es de Cristo Jesús. Le tengo una respuesta muy linda a eso. Vea usted el capítulo 3, versículo 12, lo que dice Pablo a los colosenses. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, entrañables de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros, perdonados unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Podemos vestirnos en Cristo? Sí. ¿Quieren vestirse en Cristo? Seguro no. Dime una cosa. ¿Hay alguien aquí que ande con rencor hacia otra persona? Alguien que le duela todavía y que diga, todavía estoy, aquel que me hizo mal, aquí lo llevo. ¿No lo ha perdonado? Adivine qué. Usted no puede ser cristocéntrico, porque usted no se puede vestir de Cristo. Porque ¿cómo es posible que Cristo te perdonó todas las inmundicias y lo asqueroso que ha sido en tu vida a través del pecado? Y usted y yo no podemos perdonar. ¿Quién debe más? ¿Le debemos más nosotros a Cristo o esa persona a nosotros? No, hermanos, no nos pase lo de aquel mayordomo infiel al que le fue perdonada la deuda y agarró al amigo cuando lo vio y le pegó y le quiso sacar la plata. ¿Qué pasó después? ¿Qué dice el Señor? Yo te perdoné todo y tú no perdonaste. No, lo siento, tu ropa, la ropa de Cristo. Nosotros en Costa Rica tenemos un dicho, hermanos, decimos, hay que ponerse en los zapatos del otro. Pónganse en las chanclas de Cristo, hermanos. ¿Estaría alguno de ustedes dispuesto a soportar un latigazo, aunque sea uno, nada más, uno de los latigazos que Cristo Jesús sufrió? Uno. Las líneas de cuero largas que le amarraban y le prensaban plomo en la punta para que pisara. Le metían astillitas, clavo, oxidado, lo que hubiera, pedazos de vidrio, pedazos de hueso. Todo lo prensaban, lo tallaban bien, lo socaban, agarran la marra y eran alrededor de unas 6 o 8 tiras llenas de eso. Y bien hechitas para que cuando lanzara y cuando jalara, no jalara así de fácil, sino que lo que se prensó en la piel rasgara. Uno, hermanos. ¿Estarían dispuestos a soportar uno de esos? Interesante, ¿verdad? Yo agradezco su honestidad, porque solo pensar en ese hecho es abrumador. Pero Cristo sí lo hizo por usted. Lo hizo por usted y por mí. Lo hizo por todos nosotros, para que tuviéramos opción. ¿Saben qué? De agarrar la ropa de Cristo y vestirnos. Cristo, en el pasaje anterior que leyó nuestro hermano Walter, de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dice que Él se despojó de ser Dios. ¿Se puso la qué? Ropita de ser humano. Y ahora Cristo nos invita a que nosotros nos pongamos la ropa de Él y suframos el agravio. Pero ¿saben qué sucede, hermanos? No queremos. Lo bonito es que me perdonan los pecados, lo bonito es venir a abrazarnos, lo bonito es venir y hacer aquí el club social, pero vivir una vida donde yo tenga que perdonar, donde tenga que comportarme, donde tenga que pensar lo que hablo, donde tengo que tratar de ser amoroso, donde tengo que ser respetuoso, donde tengo que desligarme de los atractivos, pasiones y muchas cosas que el mundo me ofrece, no estoy tan dispuesto. Señor, negociemos.
A ver si al final de mi vida, el último año te doy. Wow, cuando nos agarra tarde, mis queridos hermanos. Estamos jóvenes y pensamos que tenemos toda una vida por delante. Resbalamos, nos caemos y nos morimos y hasta ahí llegó todo. Que al final del mundo, que esperamos señales, deben ser tan absurdos. Nuestra vida puede acabar en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Usted se puede ahogar hasta con la comida que se está comiendo y hasta ahí llegó su final del mundo. Pero no queremos ser cristocéntricos. No queremos. En este rompecabezas humano, colocar la pieza que hace falta y mostrarle al mundo entero Cristo Jesús. Leí al principio para ustedes un versículo que dice que los tesoros hay que hacerlos ¿dónde? En el cielo, en la tierra. Nosotros queremos hacer tesoros aquí en la tierra. Esa es la verdad. Usted está preocupado por la ropa, usted está preocupado por la comida. Y yo lo sé, yo soy igual que usted, hermano. Yo no voy a decir aquí que yo no me preocupo por esas cosas. Absurdo sería. Estamos preocupados por todo eso, para que sea más propio. Que si el carro, que si la gasolina, que si los estrenos de diciembre, ya que viene diciembre. Que si la escuela, que los uniformes, que los pasajes. Estamos sumamente preocupados por el consumismo, sumamente preocupados. Ay, que mi hijito no se sienta mal porque anda un teléfono que no es de calidad conforme a los otros. Ay, porque las tenis, ay, porque la camisa. El vecino tiene un mejor carro que yo. Tengo que ver cómo cambio y me meto en otro préstamo. Siempre estamos reflexionados sobre el punto de vista de que todo lo que nosotros tengamos sea tan placentero. Pero adivinen qué. ¿Saben qué dice Pedro? Que todo eso se va a quemar. Todos los elementos. ¿Qué va a pasar? Pasados por fuego serán fundidos. O sea, no es que ni se va a quemar, porque usted no le va a quedar ni siquiera el carbón del catre, hermanos. Fundidos. ¿Ok? Usted se muere, dijo Jesucristo, tonto aquel hombre, ¿verdad? Que dijo, ay, tengo mucho, voy a hacer otro granero, voy a ocultar todo, dice Jesucristo. Torpe. ¿Por qué? Porque va a morir. Y todo lo que tiene, ¿de quién será? ¿Ah? Ustedes no saben que los hijos bailan sobre las tumbas de las riquezas de los padres. ¿Qué quiero decir con eso? Al que no le cuesta lo vuelve fiesta, hermanos. Y usted no entiende que debe gozar su vida, que debe aprovechar su vida hoy. ¿Cómo? Entréguesela a Cristo. A Cristo. Usted y yo nos pasamos la vida formando tesoros en el placer y el interés propio humano y no en el de los cielos. ¿Y ustedes creen que eso no se lo dijo Pablo a los Colosenses también? Capítulo 3, versículo 1, por favor. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y ahí está el detalle. Para que usted y yo entendamos finalmente esta ecuación. Estamos incompletos cuando buscamos lo humano y no lo celestial. Y estamos completos cuando buscamos a Cristo y lo celestial. Dejemos de ver hacia el frente, hermanos. Empecemos. Tengamos ojos espirituales. Las cuentas en los cielos, llénenlas, hermanos, que rebosen, como es digno, de actos de humillación, de actos de consolación, de actos de generosidad, de voluntad, de amor. Porque lo que usted compra aquí en esta tierra es de esta tierra. Pero las buenas acciones, el amor entrañable en Cristo. Yo quiero invitarlo a usted, hermano. No es una invitación para la oración. Quiero invitarlo a usted. Que analice de aquí en adelante su vida. Número 1, ¿soy cristocéntrico? Número 2, yo pongo a una persona o a una entidad en el pináculo de mi mirada
para ir en torno a lo que esa persona diga? ¿O estoy poniendo a la palabra de Dios? Y número 3, quiero vestirme de la ropa de Cristo, quiero la ropa del mundo. 3 ideas que le dejo ahí, mis queridos. Recuerden esto. Todos nacemos como un rompecabezas incompleto, hasta que Cristo encaja como la pieza que da sentido a toda nuestra vida. Sí.